vivir en una cárcel, en una cárcel. Entonces, allí se dijo, es una cuestión de tantos metros por persona, y se condenó al Estado italiano a que tuviera ese número de metros por persona. Entonces, ahí hay una cuestión interesante. Aquí, porque uno oye cosas que no llegan los asuntos, pero pues en los pasillos de la corte hay muchos jóvenes y vienen las ONG y todo. Hay quien me decía que están interesados en plantear un amparo acerca de cuál es el número mínimo de metros que se requieren en una vivienda como una forma de buscar el pronunciamiento de la Corte. Entonces, esa parte me parece interesante en el sentido de que se pueden empezar a plantear este tipo de asuntos. Esto, desde luego, va a ser una situación sumamente complicada en el sentido de decir, supongamos, no adelanto el criterio, simplemente pongo una condición hipotética. Una vivienda no puede ser menor a X número de metros, entonces no se pueden autorizar las viviendas o la construcción que no satisfaga esa condición. Ahí vamos a entrar en procesos muy complicados, pero yo creo que este es el tipo de cosas que se están empezando a mover en ese sentido. En cuanto a lo de el empleo, me tocó ir a Puebla hace unos días a dar una charla ahí en la Ibero de Puebla, y ahí me contaba dos profesores, uno de economía y uno de derecho, una cosa muy interesante, que están tratando de construir un caso, no lo han llevado, en cuanto a salario remunerador. ¿Qué debiera significar? ¿Cómo medirlo? Etcétera. ¿Cuándo es remunerador? En fin. En este sentido. Entonces, entiendo que también por ese lado se están empezando a mover algunos temas en cuanto a estas cuestiones, ¿no? Pero tiene usted toda la razón. El tema central es el enorme desconocimiento de los derechos. Y lo que yo he empezado a ver es que quienes llevan esta situación, y no solo en el país, sino en otros muchos países, son o clínicas de interés público o son ONGs que encuentran casos muy paradigmáticos, pues, y los van llevando a los tribunales para plantearlo. Muchas de las decisiones que nosotros tenemos han sido o derivan de casos promovidos por este tipo de organizaciones. Algunas son espléndidas, de verdad, son muy aguerridas, muy inteligentes, llevan cosas muy buenas, y son las que han permitido que nosotros nos pronunciemos sobre estas cosas. El litigio en el país, y lo digo como media, es realmente muy tradicional. Nosotros tenemos un artículo 16 constitucional que dice que nadie puede ser molestado en su vida, papeles, posesiones o derechos, sino mediante mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto es bien interesante porque, si ustedes se fijan, con ese enunciado pueden prácticamente combatir cualquier acto de autoridad. Este es el caballito de batalla del amparo todos los días. Insisto, me clausuran mi farmacia, la autoridad es competente, ¿dónde dijo? ¿Dónde lo escribió? El hecho que considera es el que cabe en la norma tiene una significación para esos hechos. Es muy fácil litigar así. Y una parte muy grande de lo que se litiga en el país se litiga con esto. Pero claro, ese tipo de litigios lo que destruye es la formalidad jurídica. No genera un criterio sustantivo sobre el derecho. Entonces, es un litigio eficaz para el que tiene el problema, desde luego es eficaz, porque le abren la farmacia o, en fin, lo que sea la cosa que cada quien traiga, pero no constituye ningún sentido material ni de vivienda, ni de agua, ni siquiera de libertad de expresión o prensa o tránsito, lo que sea. No es constitutivo del derecho. Entonces, si ustedes ven así en el larguísimo plazo, yo diría casi desde la creación del amparo, los criterios judiciales por el artículo 16 son muy sofisticados, hay algunas cosas realmente muy sofisticadas, pero en la parte de las formas. Pero en la manifestación del derecho, como pasa en otros países, que ustedes leen jurisprudencia, digamos, alemana o española o estadounidense, en fin, que ustedes buscan el derecho y dice cosas muy interesantes, aquí no lo tenemos porque una parte muy importante del litigio se va por esas formalidades.
Yo el cambio que empiezo a percibir, y es también un cambio generacional, ahorita digo por qué, es una situación en la que algunas organizaciones se están preparando. ¿Por qué decía lo del cambio? Por esto, cuando nosotros estudiamos derechos, y aquí hay alguno que es abogado, se acordará que el curso donde le enseñaba lo que hoy es derechos humanos es el curso de garantías individuales. Y casi todo el curso se iba a estudiar artículo 14 y 16. Entonces, con eso se acaba el curso. Y luego, cuando hubo uno a la parte internacional, lo que en buena medida se enseñaba es organización internacional, que cuántas sillas tiene el consejo y todas estas cosas, pero no llegaba uno a derechos humanos. Entonces, apenas hay una transformación ahorita, lo pueden ver en los exámenes de Ceneval, donde se están haciendo ajustes en los programas de estudio y los chicos ahora, pero estoy hablando de personas pues de 27, 28, 30 años para abajo, están aprendiendo este nuevo sentido. Entonces, yo creo que este es un problema de transformación. Y lo mismo pasa con los jueces. Para ser juez en este país, el promedio hay que tener una edad mínima de 30 años. Entonces, son personas, la mayoría de los que están o que estamos en la función, que no fuimos entrenados en este sentido. Entonces, me parece que esto empieza a tener también pues un sentido generacional de sustitución donde se empiezan a plantear este tipo de cosas. Entonces, ahí es donde creo que sí se van a empezar a decir cosas sobre tener un trabajo, tener un salario remunerador, en fin, algunos temas. Y la otra cuestión es que, insisto, se puede promover en la nueva ley de amparo, amparos contra particulares, que estén en una condición particularmente interesante, de excluirme o de afectar mi derecho humano. El ejemplo típico, porque ya lo tuvimos, es el de que ahora también se está discutiendo este tema muy importante, el de la colegiación obligatoria. Yo pertenezco al colegio de abogados P o Y, por la razón que sea, el colegio me expulsa, no puedo ejercer mi función de abogado. ¿Por qué? Porque no formo parte de un colegio, consecuentemente el amparo lo promuevo contra el colegio. Pero si subsiste cláusula de admisión o cláusula de exclusión sindical, a lo mejor el sujeto del amparo es el sindicato, porque claro, yo no puedo trabajar porque estos me sacaron del sindicato, por buenas o malas razones, ya lo vemos. Pero esa transformación que también creo que se empieza a presentar en materia laboral por la condición del ingreso de los particulares en ciertas funciones y en ciertos momentos a litigios. Y los consejos ya en 5 años, de veras yo les doy todo lo que quieran, pero ahorita no. Los difusos que te van a preguntar. Mira, lo que es esto, Rolando, ¿te acuerdas? Nosotros le llamamos control concentrado y esto sí a lo mejor vale la pena una segunda vuelta. A los 3 juicios, solo son 3 juicios en todo el país, para todas las instancias, en los cuales nosotros hacemos un control expreso de la constitucionalidad de una norma. Ejemplo, se impugna el artículo X de la Ley de Salud y entonces la Corte tiene, decimos nosotros, como acto reclamado el artículo X de la Ley de Salud, analizamos el artículo, consideramos que este artículo es contrario a un tratado internacional o a la Constitución y lo anulamos para el efecto del caso concreto. Esto es un control concentrado. Ustedes ven en la parte de la final de la sentencia donde se dice se condena, se tiene que hacer, etcétera, lo que nosotros le llamamos los puntos de la resolución, ahí se plasma el análisis sobre ese artículo. Pero en un caso que fue el caso Radilla nuestro, de un expediente que se resolvió el 14 de julio del 2011, allí lo que dijimos es, un juez en un proceso determinado puede tomar la decisión de no aplicar la disposición que él considera inconstitucional. El ejemplo así perfecto de clase es el siguiente. Muchas legislaciones, muchos códigos civiles dicen, en caso de divorcio entre los padres, hasta que los niños cumplan la edad, anden 7, 9 años, 12 años, deberán vivir con la madre. Y esa es la disposición que por default opera para que la madre se quede con la custodia de los niños, con independencia que el padre los visite, etcétera. ¿Qué pasa si yo soy juez de ese proceso y yo digo, pues yo creo que es una disposición discriminatoria? ¿Por qué por default le da la custodia a la mamá? Y entonces digo, yo como creo que esta disposición es inconstitucional, yo creo,
no la aplico al caso concreto. Entonces, hago como si, es un como si, esa disposición no existiera y me pongo a ver, el papá tiene estas características, la mamá tiene estas, estos defectos, esto, yo creo que en este caso es mejor que esté efectivamente con la mamá o yo creo que en este caso esté con el papá. Resuelvo conforme a principios generales del derecho, que es un tema muy ambiguo también, pero le doy la resolución al caso. Entonces, yo juez puedo dejar de aplicar para la resolución de mis casos concretos todas aquellas disposiciones que tenga que aplicar al caso, desde luego, pero que yo considere que son contrarias a la Constitución o a los tratados internacionales. Y esto me parece que descentralizó el control de constitucionalidad en un montón de juzgadores en todo el país que se pueden volver, hombre, déjenme decirlo así, activos en la protección de derechos humanos. Claro, ¿por qué esto, a pesar de que es de julio del 11, no se ha visto así miles de casos? Precisamente mi explicación, igual hay otras mejores, pero mi explicación es porque no tenemos ese cambio generacional. Porque la mayoría de los jueces no están entrenados para hacer eso. Los jueces piensan que lo que el legislador dice como representante de la democracia, en fin, todas estas cosas, es última palabra y no consideran que tienen que entrar. Y lo mismo que decíamos con usted, maestra, que es, yo no creo que la Constitución sea norma jurídica, sino la norma es lo que está establecido en la ley. Pero el juez que capta este problema dice, no, yo lo que tengo que aplicar es la Constitución con independencia de lo que diga la ley, porque la Constitución tiene una condición suprema. Lo desaplico al caso concreto, es cierto, pero por el propio sistema ese asunto llega a la Corte y la Corte emite un planteamiento que tiene valor de precedente para otros muchos casos. Este es más o menos el sistema. Dice la palabra María Teresa, alcalde. Felicidades por su exposición excelente. Mi pregunta es ¿qué tipo de derecho, cómo lo tipificaría el derecho del ciudadano a participar en la política pública? Por ejemplo, de salud. Está en la normativa de la legislación del gobierno del Distrito Federal, pero ¿cómo tipificaría ese derecho, el derecho del ciudadano, el derecho de participación ciudadana en la política y programas públicos? ¿Alguien más pidió la palabra? Sí, allá atrás, por favor, sí, ahorita. Buenas tardes a todos. Ministro, mi duda es más bien operativa. ¿Qué hace que se crea un tribunal especial? Me llama la atención que existen tribunales en telecomunicaciones y no existe el tribunal, según lo que yo sé, de derecho a la alimentación. ¿La población es quien lo debemos impulsar, los ciudadanos, o es la Suprema Corte quien lo debe de crear? ¿En qué momento estamos ahorita ya en la reforma de los derechos sociales? Después había otra, antes, ¿alguien atrás de la cámara? No, sí. Y ahorita no. Hola, buenas tardes. Ministro, mi pregunta está relacionada con la serie de reformas que fueron aprobadas ayer por la Cámara de Diputados sobre el seguro de desempleo, que técnicamente es una prestación, es un derecho en forma de prestación para los trabajadores. Y ¿cuál sería su opinión en al menos dos sentidos de estas reformas? La primera es si se puede presumir una violación al principio de progresividad en cuanto a la afectación que está sufriendo el Fondo de Ahorro para la Vivienda, puesto que van a tomar del 5% un 3% para financiar el seguro de desempleo. Esa sería la primera. Y la segunda, si sería válido, teóricamente, desde la perspectiva de los derechos humanos, que los propios ciudadanos, en este caso los trabajadores, sean quienes en términos reales van a estarse autoproveyendo un nuevo derecho, dado que va a tomar de ese derecho ya adquirido que es para la vivienda, lo que eventualmente podría utilizar para su seguro de desempleo. Y una tercera óptica sería si, porque de alguna manera eso los legisladores lo fundamentaron, que el mismo trabajador va a tener la libertad de elegir de qué manera utiliza sus recursos. Gracias. Pasamos el micrófono aquí y le damos la palabra al ministro. Una más, por favor. Ministro, yo quisiera que, retomando el asunto de la persona del agua,
Como podría ser una afectación mayor para otros vecinos si a partir de pues del tratamiento a esta persona se podría llegar a beneficiar a los demás, porque pues no es un vecino aislado el que está sin agua, sino serán una comunidad, una colonia, y que a partir de esta no fuera necesario que cada uno vaya a poner su demanda o esto, y que a partir de esta pudiera pues beneficiarse a los demás también. Gracias. A ver, en cuanto al seguro de desempleo, no vayan a pensar que no quiero contestar, pero estoy, puede llegar el asunto a la Corte. Entonces, de esas cosas sí no puedo opinar porque es un litigio que mañana hacen una acción o vaya usted a saber amparos, y entonces eso sí soy súper cuidadoso, no vaya a pensar que no tenía ganas de contestarle, pero ahí sí me meto en un liazo y ¿para qué me quiero meter yo? Líos ya con bastantes líos tiene uno. Entonces, no lo consideres atención, simplemente es porque son muy específicas sus preguntas, que si pasaría esto, entonces le ofrezco una disculpa. Eso por un lado. Por otro lado, en tema de participación, piense ahorita en lo que decíamos del caso de los yaquis. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Que les dijimos, ustedes tienen, o se les tiene que dar la participación a las personas. Entonces, ¿qué sucede en ese tipo de casos? No es el único que hemos tenido, algunos otros, donde debiéndose escuchar a ciertos miembros de la comunidad para tomar determinado tipo de acción, por ejemplo, en cuestiones de ecología hemos tenido algunos casos de municipios del norte del país, en donde se cambió el destino de un parque para hacerlos unos campos de fútbol, etcétera. Entonces vino alguien y dijo, sí, pero para estos efectos debíamos tener consulta ciudadana y no hubo consulta ciudadana. Tiene usted razón, que se abra la consulta ciudadana. No está diciendo la Corte que no se cambie el destino del parque o que no jueguen los niños o que jueguen, no, simplemente es, el caso de usted es un caso de procedimiento relativamente simple. Ni siquiera, a lo mejor, ni siquiera hay que meterlo como derecho a la salud. A lo mejor ese es uno de los casos que yo decía que del omnicomprensivo artículo 16, el mandato que hizo la autoridad no está debidamente fundado y motivado. ¿Por qué? Porque tuvo que hacerse este conjunto específico de acciones para poder cambiar o hacer o lo que sea en ese mismo sentido. Tuvimos algunos casos, pero no pudimos pronunciarnos porque había cuestiones de procedimiento con las NOMS. Ya ve que las NOMS tienen un proceso importante de consulta. Entonces, cuando no se satisface ese proceso de consulta, pues a lo mejor la NOM no podría ser válida y se tendría que ordenar a que regresara al momento en donde se dio la violación para que se subsanara, si eso quiere la autoridad, y consecuentemente se emitiera una NOM completa. Entonces, ese es un caso en ese mismo sentido. Por supuesto que si se argumenta desde el lado de la salud, a lo mejor refuerza el argumento, pero, insisto, podría quedar en esa misma cuestión. ¿Por qué no un derecho, un tribunal que tenga estos derechos? Porque no hay casos en la Corte que yo conozca, ni en los tribunales federales, de derecho a la alimentación. ¿Por qué se hicieron los de competencia económica? La explicación que se da es, o por qué se especializan tribunales, es porque hay un número suficiente de asuntos y porque el general de los juzgadores no tiene los conocimientos suficientes para resolver ese tipo